Hola a todos, bienvenidos a Códigos del Multiverso. Mi nombre es Lenin Alejandro del canal Camino a la Gnosis y estoy aquí con... Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. Nagenda Torres de Astrovidas y Astrología Nagendra. Y prepárate porque hoy te tenemos un tema muy interesante, muy pedido, que tiene que ver con el amor. También tiene que ver con Jesús y con el curso de milagros. Así es que empecemos. Exactamente, es un tema que nos han solicitado, un tema muy especial porque no es el único que conecta con mensajes canalizados del Gran Maestro Jesucristo, pero a través de esta enseñanza o cómo lo canalizó esta persona, de las que les hablaremos en algún momento, es muy especial la dimensión que cobra, sobre todo la manera del entendimiento del amor, que muchas veces la dejamos como en un sentido un poco superficial, que Romántico, no nomás entendemos realmente todos los sentidos con los que puede concebirse esta palabra que es el amor, y creo que esto les va a resultar muy nutritivo, muy interesante y pues con mucho cariño. Es que justo como lo están mencionando ahorita, creo que el curso de milagros lo que hace es replantearnos estos conceptos, que milagro es manifestación, que amor va más allá de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Que estamos diciendo, y que para mí fue muy revelador que lo contrario al amor, me lo enseñó el curso de milagros, lo contrario al amor era el miedo, que realmente cuando sentimos coraje, odio, resentimiento, todo esto, realmente es la máscara para cubrir lo que se siente como vulnerabilidad, porque en realidad somos amor, pero de momento a veces estamos desconectados. Entonces creo que este curso nos invita a hacer este milagro a través de la transmutación del miedo al amor, como un disparador cósmico de creación. Yo creo que lo mejor que podemos hacer ahorita es compartirles qué es el curso de milagros, de dónde viene, quién lo escribió, quién lo canalizó. Sí, vamos a platicarles un poco que este curso de milagros está canalizado por una mujer llamada Helen Schucman. ¿Cómo la conociste? Pues es una buena amiga de la familia, parece una de mis tías ahí. Es una tía. Es lo que dice siempre. No, pero ella, lo importante de todo es que ya cada quien decidirá si esto, porque no es la idea del video, ya podríamos a lo mejor hacer otro video si quieren acerca de si es real o no la canalización, ¿no? Ahorita realmente lo importante es cómo esta herramienta vuelve a trabajar con un elemento muy interesante que es el amor, y cómo este nos conecta con Jesús y con muchos maestros iniciados, y cómo es y por qué es tan importante saber el concepto que ellos manejan del amor, ¿no? Pero bueno, regresando a lo que me preguntaban acerca de quién lo hizo, bueno, es Helen Schucman. Ella en 1965 pues llevaba una vida normalita, estudió psicología. Era psicóloga. Sí, psicóloga. Y de repente un día empieza a recibir mensajes que parece que son de Jesús, pero no el Jesús católico, no el Jesús cristiano, sino una conciencia universal que se hace llamar Jesús y que tiene que ver con este campo crístico, digamos. Podríamos ver como más la o menos conciencia crística. como la conciencia crística podría manejarse, ¿no? Ella dice que lo único que le pedían es que escribiera. Durante 7 años escribe, y hasta 1972 ya tiene el libro, el cual es transcrito por otro psicólogo, que es William Tedford. El que le ayuda a redactarlo, a porque necesitaba ayuda. Pero es curioso, ¿no? Dentro de muchas cosas que podemos desarrollar en otros videos, pero que tarde 7 años, ¿no? Pero el chiste es que ahí está su libro de 7 años, y ella lo lanza, y en esa época, para que todos tengamos como un contexto acerca de qué época era, es una época de mucho New Age, del surgimiento del New Age, ¿no? Había muchísimos estudios, y especial impactó en muchísimas personas que empezaron a leer, porque es un libro no tan sencillo, es un libro muy largo, tiene más de 1000 hojas, ¿no? Y creo que tiene muchas enseñanzas que algunas personas podrían ver como un poco dogmáticas, pero en el trasfondo manejan un tema muy interesante que tiene que ver con el amor, y cómo esto que estamos nosotros generando en este mundo sí tiene que ser observado, porque tus pensamientos están creando esta realidad, y tú decides si lo creas con amor o con miedo, pero ahorita lo seguimos desarrollando. No sé ustedes qué opinan hasta aquí. Lo interesante que también no es la primera vez que se menciona en un libro tan amplio. Por ahí tenemos el libro Púrpura que hicimos también hace poco. Están también las canalizaciones de Ra, que todos apuntan hacia esto, que es que la ley del uno, hacia esto, que la fuente es el amor del Padre.
o el Padre como la fuente universal en donde está el amor que crea todas las cosas. Y esta es una visión que nos viene muy bien a todos recordar, porque casi siempre, como lo menciona este curso o este libro, estamos distraídos. Nuestra mente está distraída con las cuestiones egoicas, con crear cosas afuera, con creer que todo lo que ocurre afuera está separado de nosotros. Y en realidad, en donde hace mucho énfasis este libro es en que todo lo que ocurre afuera, absolutamente todo lo que experimentamos, es un reflejo del mundo interior y de lo que está ocurriendo, cómo sostenemos nuestra realidad, si estamos enfocándonos en el odio o en el perdón o en el amor, como lo dice Master Len, o en cualquier otra cosa, porque de alguna manera o de muchas maneras esto se va a retratar en eso que llamamos realidad, en el holograma, la Matrix, Sí. como le quieran decir a esta maravilla, La malla. ahí es donde va a impactar y lo que va a venir de regreso en un sentido de reflejo, ¿no? Yo me acuerdo también que algo que menciona muchas personas que han tenido este curso, que han tomado este curso, tú eres una de ellas, Master Ponchini. En ese tiempo estaba muy en boga la psicología conductivista y todo lo que traía Carl Jung, ¿no? Todo lo que tenía que ver con Carl Jung, Conductismo, ¿no? el conductismo y esto, y viene a ser una gran revelación porque justamente al tratar de romper los esquemas rígidos de cómo entender la mente humana, se va remitiendo hacia una parte más profunda que tiene que ver con el amor que estás sintiendo o el amor que no te estás permitiendo sentir. Completamente, siguiendo lo que estás diciendo, que está súper interesante, digamos que este conductivismo que era más como de Skinner y que luego Carl Jung, nos permite ver a través del libro rojo, ver los simbolismos, los arquetipos, Exacto. nos invita a tener esa capacidad de conectarnos con el simbolismo. Entonces, aquí han dicho cosas para mí importantísimas, familia, a ver ustedes qué opinan, nos dan una herramienta que antaño sirvió, que ahorita sirve y que sirve para el porvenir, que es aprender, ya detectamos, ya sea una realidad holográfica, ya sea maya, ya sea esta famosa ilusión, cómo la rompemos, conectando o reconectándonos con nuestra fuente, con nuestra esencia. De alguna manera, el curso de milagros nos podría decir que es una herramienta, una tecnología, un método y digamos, si la canalización fue de una manera o de otra, independientemente, a la gente le ha servido para volverse a reconectar, salir de la ilusión, y nos dice además el cómo, porque a mí me desespera a veces que nos dicen que estamos de una manera, pero no nos dicen cómo salir de esa manera, de esa ilusión, de las polaridades, y aquí dicen, del miedo al amor. Yo lo diría como un disparador cósmico que nos permite crear milagros, pero más allá que se aparece el coche o la ley del secreto o algo, el milagro de transmutar, de ser carbón, ya tengo hambre, de carbón a diamante, ¿no? ¿Y cuál es ese? El perdón. Entonces, algo que tú también estabas comentando, Master, ahorita lo veíamos en el desayuno, es muchas veces cuando uno entra en el rencor, en la falta de perdón, al que se está lastimando es uno. Es estarte castigando por algo que alguien te hizo o no te hizo o crees que te hizo, y los barrotes son ese rencor, y entonces en realidad tienes mucho miedo de decir, perdono, libero, te amo, soy el amor, ¿no? Tienes mucho miedo. Entonces, a mí me gusta mucho el curso por esa razón, porque nos dice cómo hacerle alquimia con el disparador cósmico del perdón para del miedo al amor. Para pasar de uno a otro, ¿no? Así es. Aplausos. Increíble. Increíble. Sí, entonces continuando con... No, sí, es correcto. Y creo que algo que podemos empezar a platicar es cómo este curso maneja que todo lo que está a nuestro alrededor, pues como decíamos, es una ilusión, pero que está creado por nuestros pensamientos, ¿no? Y entonces, como también lo maneja la física cuántica, todo pareciera depender del observador. Entonces, cuando tú modificas Exacto. Wow, tus pensamientos, cuando tú modificas tus pensamientos, increíble. Está increíble. Cuando tú modificas tus pensamientos, también comienza a cambiar tu realidad y dejas de verte como separado de los demás, porque como también lo manejaba de cierta forma Jesús en algunas parábolas, tú eres una unidad que se desconectó y creó una separación para conocerse a sí mismo, para muchas cosas, pero el chiste es que cuando hubo esa separación que llevó
al ser humano como alejarse de la unidad y del Dios. Y que ahí se creó el ego. Y ahí se Claro. crea el ego, que está creado para mantenerte en esta ilusión, pero es necesario que esté ahí para enseñarte o darte una lección y un entendimiento y un conocimiento de cuál es la diferencia entre el miedo y el amor. El ego te va a llevar hacia el miedo, pero tu ser divino y tu conexión nuevamente con esa unidad puede llevarte a conocer lo que es el amor y cómo tu realidad puede ser transformada en el amor, ¿no? Eso está muy interesante. Totalmente. Yo creo que Wow. inclusive tanto los que Increíble. estamos acá Sí. como los que están allá viendo este video allá en su casa o donde sea que lo estén viendo, han experimentado en algún momento de su vida un episodio lleno de amor, un episodio en donde un pasaje de tu vida donde todo está maravilloso, estás sintiendo la belleza de existir, la belleza de estar vivo, que te sientes vivo, ¿no? Como tal, y en ese momento todo está funcionando en ese contexto. De repente pasa el evento, pasan las cosas, empiezan a ocurrir otras situaciones y nuestra mente se va enfocando en otras diferentes aspectos de la realidad. Como en si se otras distrajera. cosas, como si, en efecto, como si nos distrajéramos, que es lo que está Que sé cómo diciendo se duerme. Masterlem, Ándale. que el ego viene a ser una especie de distractor, una especie de constructor de ilusiones mentales, que lo que produce es que nos salgamos del presente, que nos desconectemos del presente. Aquí conecta un poco con lo que decía Eckhart Tolle o Eckhart Tolle, como algunos le dicen, en El poder de la hora, que son acepciones más o menos similares. Cuando Poncini hablabas de el resentimiento, el Sí, rencor, rencor, el enojo. rencor y el resentimiento no es otra cosa más que una conexión con el pasado. Estás constantemente recordando lo que te lastimó o recordando incluso lo que lastimó a otras personas, porque hay quienes tienen resentimiento ajeno, es decir, resentimiento Se por compran algo boletos. que alguien le hizo a otra persona que ni tiene que ver contigo, pero tú ya estás cargando con eso también. Wow. Y eso llega a pasar, eso son cosas que suceden en las relaciones humanas. Por eso no se me hace raro que en ese tiempo estaba tan curioso ese contraste entre la psicología conductivista y estas apreciaciones, ¿no?, que luego le pusieron New Age, que era cuando ya se trataba de mirar hacia lo profundo, hacia la conciencia y sobre todo hacerse responsable de lo que uno está sosteniendo como realidad. Claro. Y algo también muy interesante es que, como bien decimos, el curso de milagros en este caso maneja de alguna forma como si todo lo que estamos viviendo y estos pensamientos fueran ondas de energía, ¿no? Sí. Que están creando esta realidad y están haciendo como una materia o una onda de energía muy lenta que se transforma en materia y Como es de todo lo baja que vemos. densidad, ¿no? Como Para de que se baja haga densidad. material. Y como bien lo decía Master Richard, cuando tú estás en una cuestión de rencor, de odio, de enojo, lo que estás haciendo es colapsar esa onda. Entonces, como la colapsas, no permites que fluya. Lo que necesitas es perdonar, dejar que ya, como decirle, ya pasó, o sea, y dejarla fluir para que deje de colapsar y nuevamente entre a su curso normal y puedas vivir en el presente. Eso está muy interesante, ¿no? Claro. Y tiene que ver también con muchísimas enseñanzas, incluso si podríamos ver a lo mejor otro tipo de enseñanzas que también vienen aquí en el libro de Milagros, que es dejar de ver a las cosas como por separados y lo que decíamos, sino verlo como una unidad. Sí. Cuando tú dejas de hacer eso, ya dejas de ver al vecino como el enemigo, o él me hizo, o él me dijo, o él tiene la culpa, y empiezas a darte cuenta que esa persona no es más que una extensión de tu conciencia. Eres tú mismo y te estás expresando algo para que puedas trabajar eso. Sí. Entonces, si lo vemos, podría ser con esta, como decía Jesús, ¿no? Esto de no veas en la paja en el ojo ajeno, ¿no? Pero tú tienes una viga en el tuyo, ¿no? Exacto. Entonces, si dejas de ver eso, vas a entender que todo es por algo y esa persona a la que tú estás culpando de lo que te está sucediendo no es más que un reflejo de esa unidad que te está llamando a que trabajes algo para que esa onda deje de estar colapsando y pueda seguir fluyendo, ¿no? No sé qué opinen. Creo que usted se me quedó así como... No, está increíble. No, Increíble, fuera de broma, increíble, está increíble. Pues sí, ¿por qué? Porque lo pusieron sobre la mesa. Sobre todo esto de la física cuántica y cómo colapsa la onda en partícula, dependiendo de la perspectiva. Entonces, por ejemplo, y Richard, tú lo manejabas ahorita como el resentimiento y el rencor en el pasado, pero también tenemos la versión del ego que, haz de cuenta que yo fuiste a terapia y superaste un chorro de cosas, pero ahora tienes ansiedad hacia el futuro. ¿Qué va a pasar? Entonces no nos centra en el presente. Claro. Que vendría a ser el miedo. Vendría a ser el miedo, fíjate, vendría a ser el miedo de que me vuelva a pasar lo que ya me pasó.
o vendría a ser el miedo hacia futuro de lo desconocido, pero finalmente esos dos miedos no nos conectan con nuestra unidad, con nuestra esencia crística del amor. Yo lo que veo ahí mucho que está muy padre, vuelvo a insistir, es en la metodología. Ahorita estábamos platicando en el desayuno cómo habíamos conocido el curso, ¿no? Pero bueno, en el caso, sí, en el caso mío, pues me metí al curso, lo estuve tomando, son ejercicios, ves una lección, bueno, no una lección, un ejercicio diario, en donde precisamente lo primero es darte cuenta que esto es una ilusión, pero no como una negación de la realidad, sino como una reinterpretación de la realidad y que todo lo que te ocurre es un milagro. Y me gusta mucho cómo lo pones, porque dices, a veces culpamos, nos cae gordo a alguien, inclusive hasta alguien que ni conocemos, pero le hizo algo a alguien, Sí. de nuestros conocidos, pero es una manifestación de nosotros. Cuando lo trabajas a través del perdón, te liberas del miedo de estar encapsulado ahí, esa persona o te deja de afectar en lo que te afectaba, o sea, ya no estás enganchado, pues, o ya no está en tu vida. Entonces, sí hay un tipo de manifestación. Y ahí quería poner algo que se mencionó al principio, que es, estas enseñanzas vienen hacia lo crístico, pero es de un Jesús, de una fuente más como humana, que nos puso como ejemplo de lo que podríamos ser nosotros. Y un ejemplo que a mí yo adoro es cuando Jesús camina en el agua. O sea, Jesús no quería followers, no quería religión, no quería nada. Pero ¿qué quería? Con su ejemplo, porque dicen que las palabras comienzan, pero el ejemplo arrastra, nos enseñó que él conocía y que nosotros también podíamos conocer estos secretos o estos códigos o esos algoritmos para, en vez de vivir en la densidad, en las polaridades, en el miedo, en el enojo, en el no presente, él encontró y neutralizó lo que era caminar sobre el agua. Para él era como en The Matrix, cuando Neo ve las balas y los símbolos, que nada más son como símbolos. Y creo que eso es lo que nos invita, porque en la actualidad, ahí va el conspiranoico, lo siento, ¿no? O sea, otra vez. No, en tiempos anteriores. ya habíamos platicado que... Yo sé, pero está increíble la conspiración. Entonces, siempre que nos quieran meter algún miedo, tú ves las noticias y es, este cuate se cayó, este se ahogó, este quién sabe qué. No. En cambio, qué padrísimo poner un noticiero como Códigos del Multiverso, donde decimos las posibilidades. Eso no es un noticiero. Ya cambió, güey, giro. Ya cambiamos de giro. Bueno, ustedes me entendieron, Entonces, aquí lo importante es que nosotros podemos reinterpretar esta malla como querramos. Podemos saltarnos también lo que Jacobo Greenberg decía, que es saltarnos el proceso, estar en la latiz, ¿no? Entonces, aquí el punto para mí es salir, no le voy a leer una frase, dice, el rencor no es ningún atajo, al contrario, el rencor es el camino más largo, triste y solitario. Claro, porque Aplausos. sigues sosteniendo más de lo mismo. Exacto. Es como estar insistiendo en la herida, como estarle dando y dando y dando a una herida. Y justo el curso de milagros es, digamos, un manual bastante extenso, como si Jesús nos hubiera dejado una serie de códigos o una serie de algoritmos, específicamente así como el disparador cósmico, de cómo liberarnos y cómo salirnos de los efectos tan poderosos del ego que tiende a distraer a nuestra atención y dirigirla hacia lo que no queremos, porque sí lo enfatiza inclusive el texto, enfatiza que no se trata de meternos en una espiritualidad falsa que viene a ser como un bypass, así como yo me meto a cosas espirituales y todo eso para creer que no tengo problemas o para creer que no hay desafíos que confrontar o cosas que resolver en la vida, porque siempre los va a haber, sino que te hagas responsable de eso, pero desde el amor, desde esta facultad de ver el perdón no como un acto superficial, protocolario, sino como una auténtica liberación. O sea, el perdón es uno de estos códigos, una de estas claves que deja Jesús, que sana a quien perdona. A lo mejor pues, tú puedes perdonar a X, Y o Z persona en tu vida por lo que sea, ¿no? Por la razón que sea, pero a final de cuentas a quien va a sanar es a ti mismo. ¿Y por qué te va a sanar? Porque te va a liberar del pasado, te va a liberar de estar fuertemente conectado con cosas que ya tuvieron que haber sido soltadas. Claro. Sí, es parte de entender este conocimiento tan profundo que tiene que ver con el perdón y el amor. Yo ahorita que estaba usted diciendo esta parte me recordó mucho la canción de Quique Pinto, me parece que es. Creo que Quique Pinto se llama El Guerrero. Músico medicina. Músico medicina que se llama El Guerrero. Sí.
Búsquenlo, Iván tiene una versión de esa canción, pero habla de cómo debe funcionar el perdón. O sea, es muy importante perdonar a todos los que están a tu alrededor, ¿no? Incluso habla de perdonar a la madre, perdonar al padre, pero o hasta a ti mismo, ¿no? esa es la clave. Cañón. Pero lo más importante de todo es cuando tú estás perdonando a quién crees que te hizo daño, ¿no? Y que a lo mejor sí te lo hizo, porque realmente, o sea, la canción eso dice, Porque ¿no? son cosas que suceden. Que suceden, es parte del mismo vivir, ¿no? Sí. Pero lo más importante es que estás perdonándote. Cuando estás perdonando a alguien afuera, te estás perdonando a ti mismo, ¿no? Y creo que es una de las claves muy importantes del perdón. Y también deja de ser superficial por eso, porque muchas veces dices, no, pues yo ya lo perdoné a la persona. Pero sigue habiendo como una emoción dentro de ti que no has observado, que sigue generándote miedo. Cuando ya realmente perdonas desde ti, o sea, ya te estás perdonando también a ti, ya no va a generar ninguna emoción hacia afuera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, esta parte egoica, este algoritmo egoico, sigue enfocándose en el miedo porque todavía no ha aprendido cómo trabajarlo, cómo soltarlo, cómo transformarlo desde el perdón y desde el amor. A mí de lo que están diciendo justamente, a mí me pasó y se las quiero compartir, pero seguramente familia deben de tener experiencias ustedes también. Yo estando en una ceremonia sagrada, empecé a acercarme emocionalmente, interiormente, porque pues, así era la ceremonia, irte hacia adentro, con mis peores miedos, donde una persona me había lastimado mucho en alguna época de mi vida, pero muy fuerte, y entonces yo decía, no quiero ir ahí, o sea, ahí estaba sintiendo el miedo, ¿no? Y de repente, pues ya estaba ahí, y cuando estuve ahí, surgió lo contrario de manera natural, es decir, me llegó como como tú dices, esta libertad, este bienestar, algo bueno, no sé, mucho bueno sabor, así padre en el alma, ¿no? Mucho bueno sabor, no sé poner nombre. Y en ese momento yo le pedí perdón en esa ceremonia, en ese mismo instante le pedí perdón a la persona que me había lastimado y entendí por qué. Pero me surgió espontáneamente, no sin la mente, más bien sin la mente. ¿Por qué? Porque yo lo había escogido a esa persona para ser el Judas de mi historia, para ser el pretexto de mis miedos y rencores. Y cuando yo lo perdoné, entre comillas, que no había nada que perdonar, en ese momento yo me perdoné a mí mismo por haberlo utilizado a él, y lo único que le dije es: te deseo todo lo mejor, ojalá no lastimes a personas, pero por mí estamos entre tú y yo, si me lo permites, en paz. Y ahí me di cuenta que el perdón es el medio para hacer esta transmutación. Y me encanta cómo se ha planteado ahorita, familia, no sé cómo lo vean, pero el ego es el distractor. La ilusión, el que te dice, mira, ese te hizo daño, y qué miedo el futuro, todo lo que te distrae como tú lo dices, del aquí y el ahora. Pero no solamente el aquí y el ahora como de, pues aquí estoy y a ver qué pasa, ¿no? Aquí estoy, a ver, pues ya que, ¿no? Así, no, el aquí y el ahora con gozo, con alegría, Hay una frase que apunté que dice, bueno, que te atrevas a salir a la calle, Sí. porque la piel es tan larga y tan grande y tan preciosa, la piel de cualquier ser humano o de cualquier ser vivo, que cualquier cosa que te lastiman no alcanza a menos que tú le des poder. Totalmente de acuerdo, está muy interesante. Un disparador cósmico negativo, darle poder al miedo, ¿no? Claro. Sí, y también dentro de lo que maneja el curso de milagros y que sentimos que tiene como una profundidad, ahora sí que profunda, chihuahuenchona, una profundidad así de poderosa. varias velocidades en el océano. Tiene que ver con esto que también creo que ahora lo vemos dentro de la física cuántica, que ya lo mencionamos un poquito, pero creo que sí tenemos que empezar a ver que nosotros como seres humanos estamos todo el tiempo creando este universo, y cómo el ego podría ser representado incluso como este demiurgo que a lo mejor te está mostrando eso, ¿no? Como una ilusión, una falsa ilusión, y que te mantiene en esta vida, cuando si lo que te invita el curso de milagros es como a empezar a trabajar en solamente estar presente, como lo hemos dicho aquí, pero la idea de estar presente es que esa presencia te va a ayudar a entender que tú nunca te separaste de la unidad. Exacto. O sea, que siempre, a lo mejor tú estás... Hasta fue una ilusión. Fue un sueño, o sea, lo que dice el sueño. Habla mucho el curso de milagros del sueño, ¿no? El sueño. O sea, que tú eres un soñador que además de estar soñando esto, se quedó bien dormido y se olvidó de que estaba soñando, ¿no? Que creo que esa es como la parte clave. Sí, o sea, sí. piensa, se olvidó se olvidó tanto de que estaba soñando que ya cree que esto ya no es un sueño, sino que es una realidad. Y cuando tú
desarrollas esto y empiezas a entender que esto está creado por ti y vuelves a recordar que esto es un sueño, vas a dejar de tener miedo a vivir, porque el mismo libro también lo maneja, dice que muchas veces nosotros creamos castillos de arena, pero estos castillos de arena después les creamos olas que vienen a destruir y les tenemos un montón de miedo a las olas cuando no entendemos que nosotros mismos construimos esas olas para algún motivo, ¿no? Porque al final de Para cuentas es el algún proceso aprendizaje. para algún aprendizaje, pero estamos tan aterrorizados de que estas olas vayan a tumbar esos castillos de arena que creamos porque creemos que es real, ¿no? Exacto. Pero cuando le rompes eso y te das cuenta que solamente es parte del mismo sueño que tú creaste, puedes volver a conectar con la unidad, pero algo muy importante que dice es, te vas a dar cuenta no que puedes volver a conectar, sino que más bien nunca te desconectaste, siempre hubo un hilo que te tiene conectado con la unidad, ¿no? Y eso también está increíble. Totalmente. Entonces, ¿qué podemos Increíble, decir? increíble. Y digamos que bajándolo a tierra, todo esto, podemos decir que esos distractores son miedo, culpa, todo lo que te hace sentir pecador, sucio, Cochino. equivocado, sí, todo lo que a ti te lleva a tener una imagen distorsionada de ese ser luminoso que eres, que somos todos y que estamos conectados con esta fuente que les mencionamos. Cualquier cosa que te distraiga y te saca de ahí, te está regresando nuevamente a una falta de dominio de tu propio sueño, del sueño, tanto del sueño colectivo como del sueño individual, ¿no? Lo que está diciendo es eso. Esa parte yo creo que también es una clave, como bien dice Master Len. El sueño colectivo lo estamos creando todos a raíz de lo que vivimos como especie, como humanidad. Pero eso no quiere decir que estemos separados, porque lo que afecta a una persona le afecta a otra. Yo creo que ahorita en este momento de la humanidad estamos viviendo, y bueno, siempre ha pasado, pero creo que ahora lo vemos más conscientemente, que lo que ocurre en un país, lo que le ocurre a un país, sí afecta a todo el mundo. Lo que ocurre en un territorio le afecta a otras personas en otro lugar. Y creo que actualmente se está viendo cada vez más conscientemente cómo eso se aplica, porque todos estamos dentro de ese sueño colectivo. Pero si aprendemos a mirar cada uno de nosotros esta parte que yo creo que es, como bien dice Len, la clave y a donde nos quiere dirigir esta enseñanza que dejó el Maestro Jesús a través de Helen Schucman, es hazte responsable de reconocer que tú eres quien está soñando esto, junto con todas las personas que te van acompañando en tu camino de vida. Aprende a soñar mejor, sueña mejor tu sueño, puedes soñar mejor tu sueño. Claro. Es que me encantó, si vas a soñar, sueña mejor, o sueña que ya despertaste, ¿no? También. O aprendamos a soñar, ¿no? Claro. Exacto, y fíjate, me acordó algo que a mí me regaló mucho este curso, que es aprender a no enjuiciar ni a los demás ni a uno, El juicio. y sí a observar. O sea, si vas a hacer un colapso de la onda, que sea a través de una actitud o de una intención de amor. Que la observación es, yo solamente no le pongo calificativos, ¿no? A mí me decían, a ver, ¿una almohada es buena o mala o una pistola es buena o mala? Entonces, mucha gente decíamos, ¿no? Pues la pistola es mala porque ¿no? Porque ¿no? Y eso sí. Y la almohada es buena porque la meme, ¿no? Ok, bueno, como yo lo aprendí de Master Ivanovich, es si lo crees, lo creas. Si lo vas a soñar, sueña por lo menos un sueño que te dispare hacia lo máximo de tu esencia divina. Entonces, por ejemplo, enjuiciar qué es, esto es bueno, esto es malo. Por ejemplo, si a mí no me gusta el agua de limón, nomás decir, no me gusta, se vale que no te guste. Pero decir, es que es horrible, o es que es malísimo los Illuminati. Eso es lo que quieren los Illuminati, eso es lo que quieren los grupos de control. Que los odiemos, que les tengamos miedo, que los rechacemos. Hay que ir, si te encuentras un Illuminati en la calle, ve y abrázalo. Ve y abrázalo y se deshace así como si fueran invasores así de Marte, se deshacen con amor. Sí, me imaginé. No juicios y observación. Viendo un Rockefeller, ¿no? Sí, ven acá y fíjate la otra. No, dicen por ahí, no, en el curso de milagros también lo explican, este mundo lo trasciendes, ¿no? No a través de la personalidad del humano definido, sino aprender al no yo, que tú no me has enseñado mucho de Greenberg. ¿Yo no te he enseñado? Ah. Sí, que tú no me lo has enseñado, lo aprendí yo, pero tú me lo enseñaste, de Greenberg, de ese no yo, la importancia del no yo. No quiere decir que te vas a despersonalizar y vas a ser esquizofrénico, ¿no? Hay riesgos, pero bueno, pero lo que ocurre aquí es atreverte a ser el otro. Es la verdadera empatía y compasión cuando dices, a ver, es que me cae re mal esta persona que siempre tiene problemas.
Güey, ¿por qué crees que la tienes enfrente? ¿Para que aprendas a ser empático, compasivo? ¿O porque tú tienes un chorro de problemas y no los sacas a la luz, no? Entonces, no juicio, sí observación, conviértete en onda, sal de la ilusión y ve Códigos del Multiverso. Más importante, ve Códigos. Es mucho más importante que el juicio y eso. Y bueno, yo creo que también, ya yendo a resumir en pocas palabras, conecta con el amor propio. El amor propio, ¿cómo lo podemos entender? Cuando tú te empiezas a amar a ti mismo, te das cuenta de que puedes ser libre de un montón de cosas, donde tú mismo te habías sentido prisionero, porque cuando estás así en ese estado, sientes como que estás en una prisión, como que estás en una especie de cárcel. Lo sientes, Una cárcel como dices que tú. en realidad es uno mismo. Tú mismo te pusiste Claro. esos barrotes, tú mismo te metiste dentro de esa jaula o dentro de esa caja, y el amor propio viene a ser simplemente el acto en el que tú decides salirte de ahí, decides romper los barrotes que son una ilusión, como todo eso que mencionábamos al principio sobre el ego, sobre los mecanismos del ego, y te das cuenta cómo el ego simplemente eso es lo que hace. Te pone un montón de barrotes, te pone un montón de ideas para que dejes de estar conectándote contigo mismo, con ese amor que ya es, que no hay que inventarlo, ya está ahí, ya está aquí y ahora. Tú ya eres eso, nosotros ya somos eso, y simplemente hay que recordarlo, porque también esa es una de las cosas que enfatiza, ¿no? Varias veces se menciona dentro de este texto que gran parte, o si acaso la misión del ser humano aquí, es recordar esa naturaleza divina, esa naturaleza que está creada desde el amor, para el amor y en el amor. Cañón. Y creo que ya antes de cerrar, como vemos, pues tiene enseñanzas increíbles, ¿no? Increíbles. Valiosas. Valiosas, que sí conectan con Jesús, ¿no? Con esto no estamos diciendo que vayas y les digas a tus amigos que realmente esto está canalizado por Jesús y no, o sea, no se trata de eso. Cada quien que decida, podríamos incluso, como lo dijimos, hacer un video donde desde nuestra perspectiva demos una opinión si esto es real o no. Tiene muchos detalles que parecen muy interesantes, pero lo que sí queremos dejar claro en este video es que más allá, quítale si fue canalizado, si no fue canalizado, si fue un invento, si ella como psicóloga lo pudo haber desarrollado. Velo como una herramienta, y a todos los que nos siguen saben que nosotros nos gusta mucho entender que cómo funcionan los disparadores cósmicos. Exacto. Lo vemos esto como un disparador cósmico, y también creemos que por algo se muestra en tu vida, ¿no? Es como Eco, ¿no? Lo que hemos hablado tantas veces de Eco. Totalmente, hace congruencia con eso. Cañón. Sí. Y para quien nos esté viendo apenas y que le interese sobre este tema, pues tenemos varios videos acerca de estos temas, que es Eco es la central de coincidencias de la Tierra, y cómo las sincronicidades se van dando, y no por casualidad te llega. En mi caso me llegó a mí por primera vez porque mi mamá lo empezó a leer, que ya lo habíamos platicado hace rato, y ella tenía hasta, me acuerdo que lo leía a diario y tenía ahí sus reuniones al librote, y lo compartían y hacen como una mesa y me platicaba un poco, y estaba muy interesante todas esas enseñanzas. Pero la invitación, o lo que queremos invitarlos, es que se den la oportunidad de leerlo, quitándole eso de si es canalizado o no, sino viéndolo como una herramienta y comparándolo como nosotros. Creo que por eso nos llamó tanto la atención y quisimos llevarlo hacia las enseñanzas del amor de Jesús, hacia el mensaje, y cómo esto sí puede ser una sincronicidad, más allá de si fue escrito o no por él, ¿no? Canalizado, perdón. Yo de hecho sí creo que así es, porque al final de cuentas, como hemos dicho, no importa tanto la envoltura o cómo venga presentado el paquete, sino el contenido, ¿no? El mensaje, lo que transmite, si a ti te aporta algo, si te recuerda algo de ti, que sea valioso, si te trae un significado, eso es lo importante. Porque sí, como muchos de estos libros que les hemos presentado en otros videos, pues tiene sus detractores, tiene gente que dice, no, pues eso pudo haber sido algo inventado, que alguien simplemente se puso a escribir, como lo que se ha dicho de los libros de Castaneda, lo que se ha dicho de los libros de Greenberg, lo que se ha dicho de cualquier otro libro que presente mensajes importantes dirigidos a la humanidad, porque siempre va a haber esa parte del ego, esa parte en la que el escéptico o la mente escéptica quiere encontrar pruebas, así de, a ver, dame pruebas que yo pueda ver físicamente con estos ojos que se han de comer los gusanos, como les dicen. Quiero ver pruebas de esto y quiero ver que realmente funcione, porque lo voy a poner a prueba. Pues pónganlo a prueba, o sea, sí, pero pónganlo a prueba desde el lugar correcto, no desde el escepticismo.
Si quieres poner a prueba estos mensajes de los que estamos platicando, conecta con el amor, no seas escéptico, conecta con el amor, aprende a perdonar, aprende a conectar, a recordar con lo que realmente es valioso en tu vida, sea lo que sea que estés viviendo ahorita. Si estás viviendo una etapa difícil, haz lo posible por hacer un stop, un paro en tu vida en este momento, escucha un poco de estas cosas y conéctate con eso, ¿no? Super cañón. Fíjate, a mí me encanta porque cuando desayunamos platicamos algo, cuando grabamos vamos desarrollándolo así orgánicamente, ¿no? Y para mí me acaban de dar una lección hermosa, se los agradezco. Y familia, compártanos también sus experiencias. Por ejemplo, yo lo resumiría para mí, para llevármelo a trabajarlo ya en este instante yo, es volver a sintonizar. Como cuando dices sintonizo la radio, ¿qué música traes por dentro? Va a ser con lo que hagas milagros. Si tienes una música que no hace milagros, pues no vas a hacer milagros. Hay música que te aleja de tu esencia, hay música que te acerca a tu esencia, y precisamente como disparador cósmico también, el programa pasado que vimos la música como disparador cósmico, yo te diría, el curso de milagros te invita a generar tu propia sinfonía, a crear tus propias melodías y a vivir en ellas. Y si tú lo que tú creas te enriquece, va a ser como algo que se esparce, por decirlo así, no decir términos raros. Y fíjate, me acuerdo mucho, yo de chavo, me llamaba mucho la atención cuando decían, veían a alguien, como como yo he estado gordito, ¿no? Y que decían, es que ese gordo debe tener toda la confianza del mundo porque se pone hasta los triangulitos así vestido para ir a la playa, ¿no? O la tía o quien sea, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué me cae bien esa persona si la critican tanto? ¿Saben por qué me cae? Que está flaco ahora? ¿Nos está presumiendo acaso? Por favor, miren qué chulada, ¿no? Entonces, fíjate lo que estaba, esa persona, sin juicio por quienes la enjuiciaba, estaba en su aquí y ahora, en su propia música, y le valió un cacahuate a quien le gustaba o no. La persona, hombre o mujer, se sentía a gusto. Y velo en un perro. Los perros son los que primero que van a salir de esta Matrix, ¿no? ¿Por qué? Porque el perro está contento, se enlodó, está contento, le quitaron el hueso, está contento, lo llevaron a pasear, está contento, ¿sabes? Entonces, yo diría algo, yo hoy aprendí algo con ustedes, muchísimas gracias familia, que es sintonizar la música de tu corazón, de tu alma, como Mr. Groove, el de los Minions. Sintonizar. Sincronizar, la sincronizada del amor. Si te vas a hacer una quesadilla, hazte la de amor. Y familia, yo por mi parte me despido. La quesadilla de amor, efectivamente. Sí, eso es con lo que vamos a cerrar el video de hoy. Y también había una profecía creo que el Master Iván iba rumbo a Tiahuanaco, ¿no? Y nos contaba desde allá una profecía que, por cierto, le mandamos abrazos fuertes. Y que se iba subiendo como en una llama, ¿no? Voladora. Sí, iba llamas a mí. Rumbo a Tiahuanaco y también iba ahí canalizando unos mensajes, ¿no? Sí, dijo pero que andaba en esa camello volador, o ¿qué dijo? En esa llama voladora. Una llama voladora. Sí. ¿No? Y que dijo que todo aquel que ande buscando un camino muy poderoso que lo pueda llevar hasta el infinito, ¿no? Así dijo. ¿Quién sabe? Andaba bien pacheco, yo creo. Busque una herramienta que se llama Códigos del Multiverso, que fue canalizada por un tal Master Nagendrovich. Eso. Ok. Y que cada uno de esos videos lo va a llevar hacia la elevación espiritual más profunda. Eso dijo, y háganle caso. Había que activar algo ahí en ese, sí, en la campanita, extraño portal. Hay que activar la campanita, darle su like y ver cómo está canalizando acá Ponchini. Y no se olviden de vernos cada semana. Aquí vamos a estar los días jueves a las 5 de la tarde. Procuramos que sea a las 5 de la tarde. A veces estén a las 12 de la noche. Para hacer, como dice Mabe. Todo planeado, por supuesto. Como una de nuestras seguidoras dijo, para que todo sea como... Para hacerlo con jiribilla. Sí, para que... Se estrenó a las 12 de la noche. Sí, pero ustedes estén atentos. Normalmente será a las 5, ¿no? Sí, pero no se extrañen que un día sea a las 3 de la mañana. Así es. Pero nuestros amigos de África, de Australia. Y saca tu disparador cósmico y dispárale para hacer milagros. Sí. Cuídense mucho. Nos vemos pronto.